sublime gracia del Señor. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 19 al 24. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 19 al 24. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Dice la palabra del Señor: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestro pecado, pero también reconociendo que tú eres nuestro Dios y que cumplirás, Señor, tu obra en nosotros. Te pedimos, Señor, esta mañana. Yo te pido, Padre, que hables a nuestras vidas a través de este pasaje, que nos des, Padre Celestial, tu gracia para poder cumplir tus mandamientos, para seguir, Señor, lo que tú nos has decretado en este texto. Que no tomes, Señor, en cuenta mi debilidad, mi incapacidad, sino que seas tú, Señor, edificando a tu iglesia. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, seguimos con la serie de la primera carta de Juan. La interminable serie de la primera carta de Juan. No, interminable no, pues nos demoramos más con Marcos. ¿Cuánto? ¿3 años? Casi 3 años, un poco más de 2 años estudiando el Evangelio de Juan, de Marcos, perdón, de Marcos. Juan no lo hemos llevado. De Marcos eran 16 capítulos, imagínense, que estudiamos el Evangelio de Juan, que son 21. Pero no tenemos afán, tenemos toda la vida para aprender y después toda la eternidad para seguir aprendiendo. Entonces yo no tengo afán. De todas formas, la palabra de Dios es viva y eficaz. Si estudiamos Filemón y nos demoramos 10 años, Dios nos hablará a través de Filemón, ¿sí? Es una carta corta, o Judas, es un solo capítulo. Cuando yo estaba joven, todavía soy joven, no me rían, me va a deprimir, me va a dar depresión. Cuando estaba más joven, ahora sí corrijo, estaba más joven, yo no sabía manejar carro. Era un niño como de 12, 13 años. Y mi papá tenía un carro, un Caprice. Y un día, yo de tanto insistirle, me dio el carro. Y dijo, bueno, vamos, le enseño a manejar. Y entonces nos fuimos por la intercomunal y yo todo contento manejando el Caprice. Pero llegamos a un punto donde él dijo, dé la vuelta aquí. O sea, tenía que girar de nuevo. En el separador, ya habían hecho el separador que hay por la intercomunal. Antes no existía ese separador, ya lo habían hecho. Antes la intercomunal era toda asfaltada, ahora después eso lo rehicieron y colocaron placas de cemento. Los más jóvenes se acordarán, ¿cierto, hermanos? A ver si se acuerdan de eso. Tenía que dar la vuelta de nuevo y no fui capaz. Porque pues ustedes saben que uno tiene que abrirse y girar cuando la calle no es tan ancha. Entonces mi papá dijo, no, venga, yo hago eso y después seguimos. Pero yo quedé con la fiebre. Después de eso mi papá vendió el carro, se compró una camioneta y después la camioneta la cambió por otro carro, un Ford Fireman. Parecido al Ford Zephyr, pero no tenía doble farola, sino una sola farola en cada lado. Muy buen carro, por cierto. Si se va a comprar uno, muy bien, chévere. Claro que a él le gustan los carros modernos y todo eso, pero muy buen carro. Y yo con la fiebre un día aproveché que él estaba dormido, le
saqué los papeles del carro, le quité las llaves y me fui con mi hermano, mi primo y la novia de mi hermano, y dije, yo ya sé manejar, le voy a sacar el carro. Y ya estaba, tenía 14, 15 años y llegamos al parqueadero, me abrieron, saqué el carro y nos fuimos a andar por Toreña, a andar bien en el carro. Y dije, bueno, ahora vamos para Aguascalientes, ya nos fuimos por acá, vamos para Aguascalientes. Cuando iba por ya llegando a la cancha de Simón Bolívar, venía bajando un carro de la policía, una patrulla, y mi primo atrás es de esas personas que son muy escandalosas. La policía, nos van a agarrar, miren, ay, no va a tener la policía. Y entonces yo le volteé a mirar y me descuidé y el carro se fue hacia un lado y se enterró con una cuneta que había al borde de la carretera y el carro dio un brinco. ¡Bum! Y cayó, ¡pam! Y se apagó el carro. Y lo emprendí, cuando intenté arrancar, patinó porque se había estallado el caucho de atrás. Entonces el carro quedó patinando. Y dije, ahora, bueno, no importa, cambiamos el caucho. Yo sé cambiar el caucho. Entonces saqué el gato, subí el carro. Lo primero, le ponen una cuña, ¿no? Porque primero el carro se levantó, le puse la cuña, a lo que a sacar el caucho, tenía una tuerca de seguridad. Es una tuerca que tiene un grabado para que no se roben los rines. Y yo, y ahora, a buscar la tuerca de seguridad por todo el carro, la herramienta no estaba por ningún lado, el acople o la copa de la tuerca de seguridad, no, y ahora. Y en esas pasa un amigo de mi papá en el carro de él. Ve el carro ahí varado y para. ¿Qué le pasó, mijo? No, que nos pinchamos y no encuentro la tuerca de seguridad. Ah, tranquilo, mijo, yo voy y busco a su papá. Y mi papá era una persona de un temperamento muy fuerte. Un temperamento muy fuerte, de esos que abrían la boca y salía candela. Y se me acabó la vida en ese momento, iba a llamar a mi papá y ahora. Y sí, llegó con mi papá, lo llevó en el carro. Mi papá llegó. ¿Qué pasó? No, papá, no encuentro la tuerca de seguridad. Pues la buscó por allá la copa. Cambió la llanta. Fue y guardó el carro. Y yo estaba temeroso. Yo dije, bueno, tendré que redactar mi testamento aquí. Y bueno, guardó el carro. Nos fuimos en el carro de su amigo para la casa. Y yo ya sabía, obviamente sabía que había hecho mal. Sabía que mi vida peligraba. Y cuando llegamos a la casa yo dije, esta no me salvo. Papá, yo sé que hice mal. Si me va a pegar, pégueme de una vez. Y para sorpresa mía, miren que los milagros sí existen. Mi papá me dijo, ¿a usted quién le dijo que usted sabe manejar carro? Todavía le falta mucho para saber manejar carro. Un día esto sacamos una tarde y le enseño de verdad a manejar el carro. Yo le dije, ¿no me va a pegar, papá? Y dijo, no, mijo. Un día estos vamos a manejar el carro. Quedé como una parte de estudio de una sola pieza. Cuando pecamos contra Dios, cuando no obedecemos sus mandamientos, podemos tener dentro de nosotros una voz que nos dice, has pecado, estás obrando mal. Y esa voz se llama el Espíritu Santo o la conciencia, acusándonos. Lo malo es que cuando el creyente peca, viene una consecuencia del pecado o el castigo. Entonces tenemos que ser temerosos de Dios y correr al Señor para ponernos a cuenta con Él, porque el castigo de Dios es severo para sus hijos. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6, que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces tenemos que temer cuando violamos la ley de Dios, cuando no estamos haciendo lo que Él nos manda. Tiene que en nuestro corazón esa voz decirnos, has hecho mal, teme a Dios. El título de la predicación de hoy es Un corazón seguro. Y vamos a ver 3 puntos. Primer punto, seguridad ante Dios. El segundo punto,
seguridad en Dios. El tercer punto, un doble mandamiento a obedecer. Y para finalizar, algunas conclusiones prácticas. Entonces vamos al primer punto, seguridad ante Dios. Versículo 19, primera de Juan 3:19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En esto conocemos. Bueno, ¿en esto qué? ¿Qué es esto? Lo que Juan nos ha dicho en los versículos 18 hacia atrás. ¿De qué nos habló Juan en la última ocasión? El amor a nuestro hermano, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dios nos ha dado muchos mandamientos, entre ellos amar a nuestro hermano, de manera que quien ama a su hermano permanece en Cristo. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El que no ama a su hermano está muerto. En esto conocemos que somos de la verdad. Entonces, para mí, no solamente es posible como creyente saber quién anda bien o quién anda chueco, sino también es posible autoexaminarme y saber si estoy en la verdad. ¿Cómo? Si amo a mi hermano. Si amo a mi hermano. Si yo amo a mi hermano, puedo estar seguro. Recordemos que la semana pasada decíamos que amar al hermano no es verlo y darle un apapacho y ay, tan lindo hermanito, venga los brazos. No, un besito, dale, no. Tampoco es salir juntos a comer. Tampoco es ir a jugar fútbol. No, amar al hermano es cuando él me necesite, yo voy a estar ahí para él. Eso es amar al hermano. A pesar de las diferencias, porque puede que a mí me guste jugar fútbol y a él no. Entonces no vamos a ser hermanos, ¿no? El amor de Cristo está por encima de las diferencias. A él le gusta el fútbol, a mí no. Bueno, nunca vamos a jugar fútbol. Pero cuando tú me necesites, yo voy a estar ahí para ti. En eso conocemos que somos de la verdad y podemos estar seguros delante de Él. Los verdaderos hijos de Dios sabrán que ellos pertenecen a la verdad porque serán sinceros, genuinos y vivirán según la verdad de la palabra de Dios. El verdadero cristiano está seguro porque obedece la palabra de Dios. Primera de Juan 2:3, allí mismo, primera carta de Juan capítulo 2 versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sé yo que realmente tengo una relación con Dios? Si guardo sus mandamientos. Amigo que estás hoy aquí, si tú no guardas los mandamientos de Dios, no conoces a Dios. Dios tampoco te conoce. Estás muerto espiritualmente. Vas rumbo al infierno, así hayas venido hoy y hayas dado una ofrenda y hayas cantado los himnos, solo porque son bonitos y tienen bonita letra. Pero si tú no obedeces la palabra de Dios, estás muerto. Examínate. ¿Estás obedeciendo la ley de Dios? No, estás muerto. Yo soy como el doctor que le dice al paciente: tienes cáncer, te vas a morir. Así, sin anestesia. Porque es algo... Si hay una persona llega al médico y tiene cáncer, el médico empieza: no, pues tranquilo, todo va a estar bien, no te preocupes, de esta vas a salir, hay que confiar, hay que tener fe, que todo va a salir bien. Sí, pero el cáncer ya es metástasis, no importa, hay que tener mente positiva, hay que ver las cosas buenas de la vida. No, médico, tienes que decirle: tienes cáncer, vas a morir, haz algo ya. Si tú no guardas los mandamientos de Dios, estás muerto. Haz algo ya, porque puedes morir en cualquier momento y la sorpresa no va a ser buena, va a ser por toda la eternidad.
Versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Entonces, quien obedece los mandamientos de Dios, conoce a Dios. Pero el creyente, pues como no es perfecto, porque vivimos en este mundo y estamos en un cuerpo mortal, corrompido por causa del pecado, y el pecado mora en nosotros aún, según Romanos 7, pues el creyente no es perfecto. Y va a pecar, no va a practicar el pecado, pero va a pecar eventualmente. Ahí está el Espíritu Santo hablando al corazón. Como cristianos sabemos que debemos guardar los mandamientos de Dios y amar a nuestro hermano. Pues ese es el discurso de Juan últimamente. Ama a tu hermano. Pero en ocasiones fracasamos en esa empresa, porque por causa del pecado tenemos la tendencia a pensar en nosotros mismos, ¿no? Perdemos el gozo al saber que hemos pecado contra Dios. Mientras estemos de este lado de la eternidad, podremos sentirnos acusados por nuestra conciencia con respecto a nuestra salvación o a nuestro andar cristiano, debido a que en ocasiones podemos faltar al mandamiento de amarnos los unos a los otros, o por el excesivo escrúpulo espiritual. Una persona puede dudar de su salvación por dos razones: porque ha pecado contra Dios, y al evaluarse a sí mismo, al Espíritu Santo hablarle a su corazón, dice: no soy ser cristiano, ¿cómo pude pecar así? Y otra razón por la que un creyente puede perder el gozo de la salvación, no la salvación, sino el gozo de la salvación, es porque es muy escrupuloso en el sentido espiritual, es decir, piensa que todo es pecado. Piensa que todo es pecado, que tomar una copa de vino es pecado, que ir al cine es pecado, que jugar videojuegos es pecado. Y piensa que todo es pecado. Y ese tipo de personas viven en un estado de falta de gozo, casi de amargura, porque a todo el tiempo para ellos todo es pecado. Sí, son salvos, pero aún les falta madurar y entender que Dios nos llamó a libertad, no a libertinaje, libertad, la libertad en Cristo. Yo ya entiendo que tomar una copa de vino no es pecado. Ahora no estoy promoviendo el consumo de bebidas alcohólicas, porque yo sé que hay muchos avispados. ¡Ay, hermano! No, yo no consumo alcohol. Pero tengo que ser bíblico. Jesús tomó vino. Pablo le recomendó a Timoteo tomar vino porque el agua era muy contaminada y él tenía problemas estomacales. La Biblia condena la embriaguez, no el tomar vino. Pero en nuestra cultura, pues vivimos en Latinoamérica, donde todos son excesos, ¿no? Y la gente vive para emborracharse. Lo que Dios condena es el exceso. Pero hay personas que, es más, cuando van a tomar la cena del Señor, lo piensan. Y algunos quieren ser más buenos que Dios y hacen la cena del Señor es que con jugo de uva. Ah, el juguito de uva, ¿no? Jesús no tomó juguito de uva, él tomó vino en la Pascua. Fue vino fermentado, no fue juguito de uva, de cartón, de ese. Para no faltar el pitillito ahí, el juguito de uva, ese que le daban a los niños para les dan la escuela, juguito de uva y el pitillito, no. Él tomó vino. Pero nos queremos ser más buenos que Dios. Entonces, los extremos son malos, pero nadie sale de aquí diciendo que es que yo los mandé a que se emborracharan, porque que somos avispadísimos. A la hora de pecar encontramos cualquier justificación. Pero hay personas que son débiles, hay personas que piensan que comiendo carne de cerdo se van a condenar porque no han madurado y tal vez no han leído la escritura, que la Biblia dice que Jesús hizo limpios todos los alimentos. Le falta un poquito escrúpulo, demasiado escrupulosos. Hay una señora que se bañaba con ropa porque decía que le daba vergüenza bañarse desnuda, de vergüenza con Dios. Muy escrupulosa. ¿Acaso Dios va a tener algún problema con nuestra desnudez?
Él nos hizo. Pero la señora no tenía ese entendimiento porque era muy santurroncita. No, yo no me baño con ropa desnuda. ¿Y por qué, hermana? Me da vergüenza con Dios. Bueno, hermana, vamos a orar por usted para que Dios le permita tener más madurez. Y se dé cuenta que en la desnudez no hay nada malo, porque Dios hizo nuestro cuerpo y Él nos conoce. Pero el otro punto es que podemos perder el gozo cuando pecamos contra Dios. Y el mandamiento que Juan nos está dando en este contexto es amar al hermano. Entonces, cuando yo no amo a mi hermano, mi conciencia me tiene que acusar. El Espíritu Santo tiene que hablar a mi corazón. Has pecado, estás pecando, no estás amando a tu hermano. Y es allí donde Juan dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Bueno, mi corazón me reprende, ¿cierto? Hay personas que son reprendidas por su corazón y aún siendo creyentes intentan bajarle volumen a la voz de la conciencia. Sí, yo sé que está mal. Y Juan dice, no os hagáis. Mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Yo me puedo hacer el sordo, pero Dios sabe todas las cosas. Y si yo no atiendo a la voz de mi conciencia, a la voz del Espíritu Santo, ¿qué me espera delante de Dios? Castigo, una reprensión. Mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Él sabe aún lo más profundo de mi corazón, aquellas cosas que incluso yo no las sé, Él las sabe. Aquellos pecados que yo ni siquiera considero que son pecados, Él los conoce. Aquellas cosas que yo hago así de la antigua vida, ni me doy cuenta, Él lo sabe. Cuanto más cuando mi conciencia me está hablando a mí. Él es mayor que la conciencia. La conciencia me puede hablar a mí, pero Dios es mayor. Él me va a castigar, me va a disciplinar por la desobediencia. Una persona cuyo corazón la condena porque no ha amado de acuerdo con la voluntad de su Padre puede esperar un castigo aún más severo del Dios omnisciente. A veces pasan cosas malas y nosotros, ¿por qué? Bueno, tenemos que revisarnos. No todo es culpa del diablo. Es que eso es el diablo que me está atormentando, ¿no? Puede ser disciplina por la desobediencia. Me lo gané. Vamos a decir, hermano, ore por mí. No, tengo que pedirle a Dios, Señor, muéstrame mi pecado. ¿Por qué? De nada me sirve la oración de mi hermano si lo que está es Dios tratando conmigo. Lo que está sucediendo es que Dios está tratando con mi pecado a través de la disciplina. Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada creado que podamos ocultar de los ojos de Dios. Nada. Es que aquí nadie me ve, ¿sabes? Pero Dios me está viendo. Pensamos que porque nadie nos ve, no hay consecuencias. No. El autor de los Hebreos dice que esas cosas están desnudas y abiertas y tenemos que rendirle cuentas a Dios por ello. Todos y cada uno de nosotros tenemos que rendirle cuentas a Dios por nuestros pecados, aún aquellos que hacemos cuando nadie nos ve. Aún nuestros pensamientos más ocultos. Tendremos que rendirle cuentas a Dios. Dios nos está mirando en este momento. ¿Sí sabían eso? Dios te está mirando. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él conoce tus pensamientos. Él conoce tus pecados. Y tendrás que darle cuenta a Dios por eso. Juan 21:17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo.
tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Él sabe todas las cosas. Salmo 139, versículo 23 y 24. Esta debería ser nuestra oración. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Señor, yo tengo pecado. Algunos ni siquiera sé que son pecados. Señor, examíname tú. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Señor, yo a veces no sé ni para dónde voy. Señor, guíame en el camino eterno. Y ante esa situación, ¿qué podemos hacer cuando nuestra conciencia nos acusa? Quedarnos allí sumidos en la culpa, he pecado contra Dios. Bueno, pues ya untado un dedo, untada toda la mano, hay un dicho, ¿cierto? Pues aquí. Sigamos pecando. No. Eso implicaría que somos inconversos y no hemos nacido de nuevo. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente al verse pecador o al ser acusado por su conciencia? Santiago 1, del 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué debe hacer el creyente? Venir a Dios en oración, pedirle perdón, creyendo, teniendo fe de que Dios le va a perdonar. Aquí habla del creyente que le pide sabiduría a Dios, estando convencido de que Dios se le va a dar. Pero también el creyente puede pedirle a Dios perdón y estar seguro que Dios lo va a perdonar, porque es su Padre y el Padre perdona a sus hijos. Quedarse hundido en la culpa no es sano. Ese es el propósito de Satanás, que nos quedemos allí. Tuve un problema en la iglesia, ya no voy a volver, me voy a ir al mundo porque ya no me siento bien. No, reconcíliate con Dios, reconcíliate con la iglesia. Porque lo que Satanás quiere es apartarte, lo que él quiere es minar tu vida espiritual. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo debo venir delante de Dios? Con fe, creyendo que Él va a continuar su obra en mí. A pedirle que perdone mi pecado y que me libre de las consecuencias. No, Señor, perdóname mi pecado. Quiero restablecer mi comunión contigo. Y si viene el correazo, me lo he ganado. Yo estaba dispuesto a que mi papá me diera una tunda cuando le saqué el carro sin permiso. Yo sabía, eso era el 100% probable. No sucedió, pero yo, bueno, me lo gané. Pero yo no quería que mi papá estuviera bravo conmigo. El creyente debe tener en la mira el volver a la comunión con Dios. Señor, y si tengo que ser disciplinado, disciplíname, Señor, por no obedecer tu palabra y por no amar a mi hermano, porque pensamos que amar al hermano es un mandamiento menor. Lo terrible es fornicar o adulterar, eso sí es terrible. No amar al hermano, porque como hay mandamientos más grandes que otros, ¿cierto? No, los mandamientos de Dios son mandamientos y todos hay que cumplirlos. Porque miramos al que dice, este está en adulterio. Sí, cuente. Uy, no. Pero ahora vamos a orar por él, No es para nada, hay que decirle a nadie, vamos a orar por él. Bueno, ¿y por qué no oramos por mi falta de amor? Eso es pecado. Nos fijamos en el pecado grosero de los demás, pecados escandalosos de los demás. Uy, fulano cometió fraude, ¿no? Me pillaron el fraude, uy, terrible. ¿Y mi pecado de falta de amor dónde está?
La falta de amor hacia el hermano o a la iglesia es tan grave que ya le leí en el versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Quien no ama a su hermano está demostrando que no es hijo de Dios. Es terrible. Es un mandamiento de Dios. Cuando yo vengo a Dios a pedirle perdón, debo estar convencido de que Él me va a perdonar, aunque eso implique disciplina. Ya después, cuando Dios me dé el garrotazo, yo digo, bueno, Señor, me perdonaste, me lo merezco, me lo merezco. Teme a Dios y acércate a Él. Entonces, a pesar de tu debilidad y pecado, Él estará dispuesto a perdonarte. Esto no es una palabra de consolación, es decir, lo que Juan quiere acá no es consolarnos cuando pecamos, no, pues tú pecas y Dios te va a perdonar. Sí, pero lo que Juan nos está diciendo es que cuando mi conciencia me acusa, yo tengo que estar alerta, porque puede Dios estar airado conmigo por causa de mi pecado, y Él conoce todas las cosas, y su reprensión es severa. O sea, Juan está diciendo aquí, pilas. El que no ama a su hermano está en peligro. Pilas. Pero eso no quiere decir que nos quedemos allí, porque esa es la estrategia de Satanás, alejarnos de la comunión con Dios. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, seguridad en Dios, versículos 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, Juan, habiéndonos ya hablado de la conciencia acusadora o del Espíritu Santo reprendiéndonos, amonestándonos, ahora nos presenta la otra cara de la moneda. Lo que sucede cuando los hijos de Dios están en paz con Dios, cuando obedecen sus mandamientos. Ahora nos motiva. ¿Has pecado contra Dios? Ponte a cuentas con Él. Mira lo que sucede cuando un hijo de Dios está guardando su ley, está guardando sus mandamientos. Pero, según a los Corintios 13:5, sigue diciendo lo mismo. Examinaos a vosotros si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. El deber de examinarnos. Estoy guardando la ley de Dios, ando bien, sí, porque acá el versículo lo dice. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Es decir, si yo no estoy siendo convencido de pecado porque estoy guardando la ley de Dios, no, ya estoy bien, voy a caminar a 3 metros del piso y fuchi, ustedes todos, fuchi, porque yo estoy guardando la ley de Dios. Ustedes todos son una partida de pecadores, guácala, guácala. Porque ¿qué? La Biblia dice eso, yo estoy obedeciendo a Dios y puedo estar confiado en Él, pero según a los Corintios 13:5 sigue diciendo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Entonces tengo que continuar ejercitando el santo oficio de evaluarme a mí mismo a la luz de la palabra de Dios. Muy confiadito. Bueno, evalúate. Pero esta palabra es malcreyente que anda en obediencia. Versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando estamos amando a nuestro hermano, cuando estamos andando en obediencia, Juan nos dice, podemos acercarnos confiadamente a la presencia de Dios y Él nos oye. Porque muchas personas vienen delante de Dios en oración, pero son más malos que el anticristo. Viven una vida llena de pecado, de práctica del pecado, no aman a su hermano, no aman a Cristo, no van a la iglesia, no leen la Biblia, no oran, parecen más hijos del anticristo, pero eso sí, cuando se les enferma un familiar, cuando están en la inmunda, vienen al culto de oración a pedir oración. Y cuando se les resuelve el problema, si te vi, no me acuerdo, y aquí hay casos de esos, se los podría nombrar, pero no quiero murmurar. Pero Dios sabe que es así y yo lo llevo en mi corazón. Personas que vienen al culto de oración porque están necesitados, se les resuelve el problema y no vuelven. No vuelven.
Porque tienen a Dios de juguete, el Dios bombero, el títere. Señor, dame, ay, mi papita está enfermo. Vienen al culto, ay, se les abre el papá. Ay, chao, hasta nunca. No son hijos de Dios. Porque el verdadero hijo de Dios busca a Dios no porque lo que le va a dar, sino porque es su Padre, tiene una relación con Él. Por eso Él anhela estar conectado con Dios. Hay personas que comienzan a asistir a la iglesia porque no tienen trabajo, o sea, están despachados, no tienen tiempo libre. Cuando empieza a llegar el trabajo no vuelven. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? No, es que tengo mucho trabajo. Ah, pues voy a orar para que Dios te quite el trabajo. ¿Sí? Voy a pedir a Dios que te quite el trabajo, a ver si vienes a la iglesia a buscar de Él. Porque cuando estás bien, no te acuerdas de Dios. Porque Dios es un muñeco, un títere, como esos santos que la gente tiene. Los tiene solamente para pedirles. Y como esos santos muñecos no exigen nada, pues son los dioses que la gente quiere. Pero el Dios de la Biblia, que demanda que yo muera a mí mismo, que cargue mi cruz cada día, ese Dios no me gusta. Entonces yo prefiero mejor de lejitos, y cuando la casa se está incendiando, lo llamo para que apague el incendio. Entonces tenemos que ser equilibrados. Pero el verdadero creyente que está caminando en obediencia a Dios, no de forma perfecta, porque no somos perfectos, pero sí de forma sincera, con un corazón entregado a Dios, puede tener la certeza de que Dios oye sus oraciones. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo puedo acercarme a Dios tranquilo, sabiendo que Él me oye. ¿Por qué? Porque Cristo me redimió. Cristo abrió la entrada al lugar santísimo con su muerte, con su sangre derramada. Y si yo ando en obediencia, tengo la certeza de que Él oye mi oración. Porque el pecado obstruye la comunicación con Dios. ¿Sí sabían? La Biblia dice que el hombre que no ama a su esposa como al vaso más frágil, dice la palabra que sus oraciones son estorbadas. Ay, de verdad, hermano, yo no sabía. Sí, por eso Dios no te oye, porque eres un patán con tu esposa. Ay, de verdad. La Biblia lo dice. Vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres como al vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces el pecado sí influye en mi relación con Dios. Si yo quiero que Dios me escuche, tengo que andar en obediencia. Tengo que amar a mi hermano, tengo que amar a mi esposa como al vaso más frágil. Es decir, ahí está mi amor, no me la toque. Pero si yo me porto mal con mi esposa, pues Dios no me va a escuchar. No me va a escuchar. El amor en acción es lo que nos da seguridad en la oración. Cuando llevamos una vida agradable a Dios, podemos estar seguros de que Él responderá a nuestras oraciones. Juan 14, versículos 13 y 14. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesús dice, si me obedecéis, todo lo que pidáis a mi Padre, yo lo haré. Chévere. Entonces, ¿por qué no obedecemos? Porque queremos ver los beneficios, ¿sí o no? Queremos ver las cosas buenas, pero no queremos vivir para Dios en obediencia. ¿Por qué? Porque es más fácil todo que me lo regalen. Dame. Después hablamos, Señor, dame mi regalito y después cuadramos. No. Es la vida de obediencia. Es la vida de obediencia. Primera Juan 5:14, aquí mismo en la primera carta de Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque en el versículo anterior que leímos dice, todo lo que pidieres al Padre, ¿no? Entonces por ahí andan algunos diciendo, que Dios nos va a dar todas las cosas y te va a hacer rico. Si pides con fe, no, yo no he recibido mi milagro. Es que no tienes fe.
Y la fe se traduce en billetico, pacta. No, esos son charlatanes, faltos de oficio. No, la Biblia nos lo aclara. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque por ahí de pronto hay casos, por ejemplo, había una muchacha que se enamoró de un hombre en una iglesia. Y era orándole al Señor: Señor, yo quiero ese hombre. Señor, ese hombre es piadoso, ese es el hombre que yo quiero para mí. ¿Saben cuál era el problema? Estaba casado con una hermana de la iglesia. ¿Será que Dios le iba a cumplir ese deseo por mucha fe que tuviese? Pues no, porque no es la voluntad de Dios. El adulterio no es la voluntad de Dios. ¿Cómo esa muchacha iba a pedir algo así? Pues falta de sentido común y de conocimiento de la voluntad de Dios. Muy seguramente ni cristiana era, pidiéndole esas cosas a Dios. Señor, que me den ese trabajo. Ah, sí, pero es que ese trabajo te va a alejar de la iglesia. ¿Ustedes creen que Dios le va a dar eso? No. Si te va a alejar de la iglesia, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que el hombre esté cerca de Dios. Ah, eso te va a alejar de mí, no te lo voy a dar. Entonces, tenemos la confianza cuando guardamos los mandamientos de Dios de que Él nos va a lo que le pidamos, si lo que le pedimos es conforme a su voluntad, agradable y perfecta. Qué gran promesa, ¿no les parece? Es una gran promesa. O sea, la Biblia nos está diciendo que Dios nos va a dar todo lo que le pidamos. Señor, ya no quiero ser tan patán, ayúdame. Señor, ayúdame a hacer buena paga. Señor, ayúdame a ser responsable. Ayúdame a llegar puntual al culto, a madrugar el domingo. Porque, como ustedes entenderán, algunos hermanos llegan tarde el domingo a culto. Yo no sé por qué razón. Como dice Diomedes, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Señor, ayúdame a que tú seas lo primero en mi vida. Ayúdame a orar más. Me da pereza, Señor, orar. Pero ayúdame a agarrarle amor a la oración. Ayúdame, Señor, a no dormirme cuando leo la Biblia. Ayúdame a no dormirme en la predicación. Me aburre la predicación, Señor, pero yo quiero conocerte y quiero escucharte. Eso es que Dios no va a responder esa oración. Ah, pero como nuestras oraciones son: hazme rico. Señor, que me vaya bien en este negocio. ¿Y por qué no le pides que cambie tu corazón? Que cambie tu vida. Que te dé más amor. Eso no lo pedimos. ¿Cuántos piden eso? Señor, ayúdame este negocito que se me dé. Señor, ayúdame en los exámenes. No estudié. Ayúdame. Ya ese es más chistosísimo. Señor, voy a preguntar esa. No estudié. Ayúdame. Ilumíname, Señor. Es que pedimos mal. Pedimos mal. Pedimos mal. Pero Él nos garantiza que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Pero si pedimos mal, Santiago capítulo 4, versículos 2 al 4 nos da una respuesta. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué no recibimos? Porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Señor, yo quiero comprar esa camioneta último modelo porque quiero irme a pasear por todo el mundo y que la gente vea lo próspero que yo soy. Bueno, eso lo entendemos cuando estábamos en el falso evangelio. Por esos lados. Falso evangelio. Ya llega la gente con el carro nuevo y es que újame el carro, pastor. Eso lo entendemos, peticiones materialistas. Para gastar en nuestros deleites. Lo dice la Biblia. ¿Por qué no le pedimos a Dios por nuestro hermano,
por nuestra santificación. ¿Por qué no le pedimos a Dios, Señor, ayúdame con este pecado que me está carcomiendo? Estoy perdiendo la batalla con este pecado, Señor. Estoy perdiendo la batalla contra mi propio carácter, mi temperamento, contra la ira. Estoy perdiendo la batalla con la pornografía, con la mundanalidad, con el materialismo, Señor. Estoy perdiendo la batalla con la televisión. 2, 3 horas viendo televisión, Señor, y no tengo tiempo para leer tu palabra, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Señor, ayúdame. Ese debería ser el clamor del creyente, no pedir, Señor, dame un carro nuevo. ¿Acaso no dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? O dice la palabra, pedirle un carruaje tirado por caballos, porque en ese entonces no existían los carros, ¿no? Existían eran los carruajes y los caballos que tiraban de ellos o alaban de ellos, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, debe ser lo primero, y lo demás, bueno, Señor, si me quieres dar un carro nuevo, amén. ¿Me quieres dar una moto nueva? Amén. Pero lo primero en mi vida vas a ser tú. Por eso no recibimos lo que pedimos. Señor, dame una casa, una casa nueva, Señor. ¿Para qué? Porque no le pedimos santidad, porque no le pedimos poder administrar bien lo poco que Él nos da. Señor, dame sabiduría para no despilfarrar el dinero, para no comprar tonterías, para saber cómo manejar mi hogar. Esas deberían ser nuestras peticiones. Señor, dame una novia para casarme con ella, dame un novio para casarme con él. Porque no le pedimos, Señor, ayúdame, prepárame para ser un buen esposo. Prepárame para ser una buena esposa. Se me queman los huevos, Señor. No sé lavar una camisa. ¿Por qué no le pedimos a Dios eso? Que trabaje nuestro carácter para poder convivir el resto de mi vida con otra persona que es diferente a mí. Y no en los 3 primeros meses, es que los 3 primeros meses son críticos. ¿Quién dijo eso? ¿Quién inventó esa bobada? La psicología y las malas lenguas. Porque cuando Dios nos prepara y hacemos todo según la voluntad de Dios, el matrimonio es un pedacito de cielo. Que los 3 primeros meses son críticos. A los 7 años también se viene la crisis. ¿Quién dijo eso? Gente que loca, ¿no? La Biblia dice, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, Señor, prepárame, yo quiero ser el mejor esposo. El Señor lo va a hacer. Y la mujer, Señor, prepárame, quiero ser la mejor esposa, que te honre, te glorifique. Y el Señor lo va a hacer. Y como matrimonio, Señor, ayúdanos a amarnos aún en medio de los problemas y dificultades, y el Señor lo va a hacer. ¿Cree que pedimos mal? Pedimos mal. El fundamento de una oración contestada no es una obediencia ciega y obligada, sino un deseo de agradar a Dios con amor dedicado a causa de nuestra nueva naturaleza. Es decir, acá dice que si obedecemos a Dios, Él va a contestar nuestras oraciones. Entonces nosotros decimos, entonces si yo obedezco, Él me tiene que contestar. Entonces yo doy y Él me devuelve. ¿Cierto? Negocio redondo. Yo, Señor, te doy obediencia y tú respondes mis oraciones. Pero esa no debe ser la motivación. ¿Cuál es la motivación para obedecer a Dios? Amor. El amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, Romanos capítulo 5. Yo obedezco a Dios por amor. Porque si Dios no contesta mi oración, como aquella mujer que no podía tener hijos y era pídale a Dios hijos. Vivía aburrida porque Dios no le daba hijos. Señor, si tú no me... Pues como estábamos en el falso evangelio, si tú no me das un hijo, yo no vuelvo a la iglesia. El Señor le dio su hijo. ¿Saben qué hizo? No vuelve a la iglesia. O sea, el Señor le cumple su deseo y ella, en lugar de derramarse en gratitud delante de Dios porque le cumplió su deseo, ¿saben qué hizo? Se apartó del evangelio. No.
No es un negocio. Yo obedezco a Dios porque le amo y quiero agradarle. Y la Biblia dice que para el verdadero creyente los mandamientos de Dios no son gravosos, no son una carga. Otra vez ese devocional, qué mamera. ¿Por qué Cali todos los días? ¡Ay, devocional, el devocional! No es una carga. No debe ser una carga. Dígame, ¿cuántos aquí les cargan? Voy a hablarlo en colombiano. Meterse los 3 golpes diarios. Desayuno, almuerzo y cena. Uy, qué pereza otra vez a desayunar. Uy, qué. Ay, pero mamá, usted sí molesta otra vez almuerzo. Le he dicho que no me moleste, ¿no? Ay, qué pereza otra vez invitación a comer. Ay, no. A mi plaza. No, yo no quiero eso. ¿Qué mamera? ¿Por qué lo hacemos? Porque es nuestra naturaleza, comer para alimentar nuestro cuerpo y además es agradable. ¿Por qué al creyente no le gusta orar? Otra vez culto, otra vez la Biblia, otra vez el hermano brindando los palos. ¿Por qué no nos habla del amor? Cambie ya el tema, hermanito Boris. Cámbiale, párale. No, debe ser natural. La obediencia del creyente. Señor, yo te obedezco porque te amo, porque tú lo mereces y porque soy una nueva criatura. Ahora sí, teniendo el Espíritu Santo de Dios en mí, puedo obedecer tus mandamientos. Antes no, porque era hijo del diablo. Ahora sí, porque tengo a Cristo en mi corazón y sus mandamientos han sido escritos en mi corazón. Por eso ahora el creyente debe obedecer los mandamientos de Dios. Si no los obedece, ¿por qué es? Que no es creyente. Sencillo. Cristiano carnal no existe. Esa es una teología inventada del falso evangelio. No, pero es que ahí va para dónde, pues para el infierno. No, es que era un cristiano carnal. Hizo la oración de fe, va al culto, pero vive como un mundano, ¿no? Pues come más agua, hace hoy, se revuelca en el fango, su carne es deliciosa. ¿Qué es? Marrano. No, es oveja, no, es marrano. ¿Sí o no? Por eso dice, en esto se manifiesta, en versículo 10, y sabemos, versículo 19, y en esto conocemos evidencias. Tercer punto, un doble mandamiento obedecer, versículos 23 y 24. Entonces, como si no nos hubiera quedado claro, el hermano Uri repite mucho. Miren a Juan, Juan en el Evangelio nos habla del amor al prójimo, y en su carta ya nos ha hablado mucho del amor al prójimo, y como si no fuera poco, en el versículo 23 nos dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Muchachos, si se les olvidó, se los voy a recordar, nos dice Juan. Este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Esto tiene un significado profundo, porque no es creer por creer, dice cree en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. Pero ¿quién es Jesucristo? El Señor, el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese es que debemos creer. Entonces, si Él es el Rey, si Él es el Señor, ¿yo qué vengo siendo? ¿Un señorito? No, yo vengo siendo el siervo del Señor. Si Él es el Rey, yo soy el súbdito. ¿Quién es el que manda? ¿El súbdito o el rey? ¿Quién manda en una empresa? ¿El presidente o gerente? ¿O el que manda es el empleado que lleva una semana trabajando, que acabó de entrar y que está en un puesto en periodo de prueba? Manda el gerente. El gerente manda, yo obedezco. Jesús manda, yo obedezco. Entonces, la fe implica ¿qué? Obediencia. Si yo creo en Cristo, debo obedecerle. Es una fe activa, una fe con obras. Entonces lo que Juan dice es,
no digas que crees en Dios y luego no muestres amor hacia tu hermano. Tú dices que crees en Dios, pero no amas a tu hermano. Ahí hay una contradicción. Versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos. ¿Sí que hay una forma de saberlo? Solo Dios sabe. Mentira. Solo Dios ve mi corazón. Mentira. Entonces voltéense al revés, hijo, porque yo necesito saber si tú eres cristiano. Y si tu evangelio está en tu corazón, entonces voltéate al revés para que sepamos que eres creyente, porque tu vida no manifiesta que eres creyente. Tu vida manifiesta que eres del mundo, vives como cualquier persona del mundo. Las metas del mundo, ideales del mundo, planes del mundo, pasiones y deseos del mundo. Eres del mundo. Es que Dios se ve el corazón. Bueno, volteate al revés. Así como cuando uno va a lavar una camisa y la voltea por el revés, para que no se le dañe el estampado. Volteate al revés, muéstranos tu corazón y así nos vamos a dar cuenta que eres creyente. Porque tu vida por fuera es como la del anticristo. Hay una forma de saber, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo nos da testimonio en que somos hijos de Dios. ¿Cómo? Produciendo en nosotros fruto. Él produce fruto en el verdadero creyente. ¿Cuál es ese fruto? La obediencia a la palabra de Dios. Si vemos todos los 9 aspectos del fruto del Espíritu Santo: obediencia, amor, gozo, paz, fe, bondad, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Un carácter obediente a Dios. Mansedumbre. ¿Qué es una persona mansa? Es que yo soy manso pero no menso. No, una persona mansa es una persona dócil a la palabra de Dios. Que cuando oye la palabra, ¿qué hace? Una persona que cuando oye dice: sí, Señor, obedezco. Es una persona dócil. Como los caballos. Cuando el caballo es dócil, la persona pone la silla, lo prepara, se monta en el caballito y el caballo anda, obedece. Pero cuando el caballo es rebelde, no se deja montar. Amor, ama a su prójimo, ama a la iglesia, ama a Cristo. Son cosas que se pueden ver, se pueden manifestar. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Por eso leímos este pasaje en la introducción. Porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Quiénes son los que llevan fruto? Los que permanecen en Cristo. Entonces, si yo miro mi vida a la luz de la palabra, me miro en el espejo y digo: nada. Es porque no estoy en Cristo. Porque el que permanece en Cristo lleva mucho fruto. Juan 15, versículos 7 y 8. No vamos a leerlo todo porque es extenso, entonces solamente seleccioné algunos versículos. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esa parte sí nos gusta. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Sí ven? ¿Cuándo yo puedo pedirle a Dios y tengo la certeza de que Él me va a dar todo lo que yo quiera? Cuando permanezco en su palabra. Y la gente que no permanece en la palabra de Dios pide cosas vanas, temporales, pasajeras, que no tienen repercusiones eternas. Señor, la casa, Señor, el carro, Señor, el negocio, Señor, la salud y la vida espiritual. Señor, ayúdame a no ser tan grosero con mi esposa. Señor, hay una muchacha que me está coqueteando y está muy bonita, me gusta. Señor, ayúdame, porque eso es pecado. Ten piedad de mí, Señor. Dame sabiduría y dame más amor con mi esposa o con mi esposo, porque hoy las mujeres también son infieles. No pedimos eso. Señor, dame la casa, dame el carro, dame. Este año, ¡feliz año! ¡Feliz Navidad y próspero año! Porque decimos, este es el año del arrepentimiento, de la santificación. Este es el año de la confrontación con el pecado, ¿no? Todo es el año de la prosperidad, el año de la bla. Si permanecéis en mis palabras, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
Juan 15:10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, la permanencia en Cristo está ligada a la obediencia al mandamiento de Dios. Entonces, si yo obedezco, permanezco, y si yo permanezco, Él oye mi oración y la responde. Amén. Él dice amén. El Señor les va a dar casa a todos, casa, así como el gobierno, casa para todo el mundo. A decir amén, amén. Juan 15:12. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Poquito, así, no. Que os améis como yo os he amado. O sea que el estándar está altísimo. Ama a tu hermano con las obras, ¿sí? Con las obras. Entonces yo traigo el arroz, pero que ya está amarillo de lo viejo. Eso ya está, le sale baba, un arroz todo baboso porque, no me lo mire, yo traje el arroz para el hermano. Amén. Traigo las sardinas que ya están vencidas, ¿cierto? Ama a tu hermano como yo te he amado, con sacrificio. Señor, voy a traer el kilo de amor para la cesta, pero voy a traer el mejor arroz. El mejor arroz que yo puedo comprar, porque hay arroces carísimos. El arroz, Señor, que yo me como, el que me gusta a mí, lo voy a traer para tu gloria. No me importa quién le va a dar la cesta. Señor, hoy tengo esta actividad que me gusta, pero no voy a ir. Voy a ir al culto a orar. Voy a estudiar tu palabra. Voy a visitar a algún hermano, voy a visitar a alguna persona que está asistiendo nueva a la iglesia. Voy a dejar de hacer lo que me gusta por honrarte a ti. Porque darle a Dios no es darle las obras de mi tiempo. Bueno, hermano, yo voy, pero si me queda tiempo. Hermano, cuente conmigo, pero si puedo, no le aseguro nada. Yo tengo un amigo en la universidad que lo invitábamos a jugar fútbol. Y todos hacíamos, el padre a jugar fútbol. Y él, ¿qué va a ir? Y él decía, ahí miramos. Si puedo hoy. No, pero digamos, confírmenos para saber que el equipo está completo. Pues sí, pero ahí miramos, yo les aviso. Es lo mismo, es como tener la mamá pero muerta. Dios cuenta conmigo, pero si me queda tiempo, si puedo, si las cosas se dan. Eso es mejor decir no. Eso es como tener la mamá, pero tenerla muerta. O sea, es lo mismo que nada. Señor, hay una canción por allí que dice: te daré lo mejor de mi vida. El que la canta es un apóstata, pero la canción tiene mucha razón. Te daré lo mejor de mi vida. Lo mejor. Lo mejor no es traer dinero a la iglesia. Le traigo una ofrenda. Casi es que Dios es pobre. Es que Dios necesita la plata de nosotros. Sí. Va a poner a llorar porque no hay diezmo o ofrenda. No, Dios no necesita eso. Leímos en los Salmos: el corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Eso es lo que Dios pide del hombre. Corazón contrito y humillado, sumiso y obediente a su palabra. Conclusiones. La base para saber si somos de la verdad es que obedecemos los mandamientos de Dios. El que no obedece no está en la verdad, está muerto. El Espíritu Santo es quien da testimonio al creyente de que es hijo de Dios, porque produce fruto. Y ese fruto es visible, ese fruto es la obediencia a los mandamientos de Dios. Y por consiguiente, el amor hacia el hermano. Porque el amor es un mandamiento, no es un sentimiento. Es que no me nace, no, es que el Señor no está preguntando si nace, le está mandando. Imaginemos que papá nos dice a nosotros, o nos dice: hijo, ve a la tienda y trae una harina para hacer arepas. Padre, es que no me nace. No me nace, ahí estaba la correa. Yo le estoy preguntando si le nace, le estoy mandando. Así es. Que no me nace. No, es que Dios no pregunta si no nace. Él está dando una orden. Y las órdenes de Dios se obedecen, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y cuando andamos en obediencia, tenemos la confianza, podemos estar tranquilos de que Dios oye nuestra oración y responderá nuestras peticiones conforme a su voluntad y conforme a sus riquezas en gloria. Algunos Dios los sostiene con lo necesario, algunos les da un extra, algunos los enriquece, pero al fin y al cabo es la voluntad soberana de Dios. Señor, ¿y por qué le diste más a Él que a mí? Porque yo soy Dios. Yo hago con mi creación lo que yo quiera. El Señor en la parábola de los obreros de la viña dice: ¿acaso no me es lícito hacer con lo mío lo que yo quiera? Señor, ¿y por qué no hiciste a Él más bonito que yo? Yo hago con mi creación lo que yo quiera. A ti te tocó ser feo. Ya. Yo soy soberano. Y es la voluntad de Dios la que prevalece. Él responde nuestra petición conforme a su voluntad y conforme a sus riquezas en gloria. No conforme a lo que nosotros pensamos o deseamos. Dios contesta cada oración. Él responde a las oraciones. Él responde a las oraciones. Yo le decía a mi papá: papá, enséñame a manejar el carro. Y él me decía al comienzo: no, eso es una respuesta. ¿No? Eso es una respuesta. Y a los niños les estábamos enseñando cómo Dios responde las oraciones. Y entonces se presenta la figura del semáforo. Todos saben que es un semáforo, ¿cierto? ¿Han visto un semáforo? Sí, yo sé que todos lo han visto. El semáforo tiene el color rojo, el color amarillo y el color verde. ¿Y el color rojo qué representa? El no. Señor, estoy enamorado de Juanita, quiero que sea mi novia. Y él dice: no. ¿Por qué? Porque es para otro. O no te conviene. Señor, quiero casarme con Juanita. Y el Señor dice: amarillo. Espera. Espérate tantico. Todavía no es tiempo. Verde. Señor, voy a hacer este negocio. Ayúdame. Ya. Hay 3 respuestas de parte de Dios: no, espera, color amarillo, y color verde, listo, ya. Señor, ayúdame a no ser tan enojón. Listo, mismo. Pero tienes que ejercitar la paciencia. Señor, quiero salir de la pobreza. Espera, esfuérzate. Señor, quiero ser más lindo. No, hijo, usted no tiene arreglo, ¿sí o no? Pero Dios responde las oraciones de sus hijos. Él las responde. Cuando estamos en obediencia, tenemos la certeza de que Dios me está oyendo. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso maravilloso? Dios me está escuchando, mi Padre me oye si yo ando en obediencia. Si no estoy en obediencia, si no amo a mi hermano, tengo que temer, porque viene la disciplina y viene el castigo de Dios. Y los hijos de Dios o aprenden por las buenas o aprenden a las malas, si son hijos. El que no es disciplinado por Dios, ¿qué dice la Biblia en Hebreos 12? Es bastardo. No es hijo de Dios, no lo disciplina. No tiene nada que ver con él. Hermanos, reflexionemos en esto. Dios oye la oración del creyente, pero el creyente debe vivir en santidad, en amor y agradar a Dios por encima de todas las demás cosas. Vamos a orar.